ministerios cristianos a través del mundo, ha participado en la creación de este currículum internacional. Estas enseñanzas son para ayudar a los cristianos en muchas naciones a entender mejor su fe y convertirse en sirvientes de Jesucristo. Esta es la sesión número 2 de Fundamentos de la Fe. Nuestro maestro será el reverendo Bayless Conley. Estamos ahora en la sesión número 2 de los Fundamentos de la Fe. Estoy muy emocionado de estar enseñando esto a ustedes porque son muy importantes y son céntricos, son básicos para nuestra fe. Esas no son cosas secundarias. Nuestra vida cristiana se basa en estas verdades. Hemos hablado ya acerca de que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios mismo. Hemos hablado ya también acerca de la Trinidad, acerca de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Quisiera pasar ahora a otra área que es céntrica, básica de nuestro cristianismo. Nosotros creemos en el nacimiento virginal y en la deidad de Jesús. Quisiera, por favor, que pasaran ustedes en su Biblia a Proverbios capítulo 30, versículo 4. Vamos a ver varias partes de la Biblia que hablan de la preexistencia de Jesús y que Él había existido antes como el Hijo de Dios. Veamos Proverbios capítulo 30, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? La contestación a todas esas preguntas es obviamente Dios. Dios ha establecido todos los fundamentos de la tierra, pero hace unas preguntas interesantes. Pregunta, ¿quién es su hijo? ¿Cómo se llama? Dios tiene un hijo, un hombre que yo conozco. Él creció dentro de la religión judía. Su hija pequeña se convirtió al cristianismo y su padre se enojó muchísimo. El padre le dijo a su hija, ¿qué has hecho tú? Estás rechazando nuestra religión. Has rechazado a la familia también. Y ella le dijo, padre, yo no te estoy rechazando. He encontrado la verdad. He conocido al Hijo de Dios, Jesucristo. Pero este hombre estaba furioso. Y la hija le dio a este padre judío varias partes de la Biblia para que él los buscara. Días más tarde, este padre decidió que iba a leer esas partes de la Biblia para probarle a la hija que ella estaba mal. Uno de los versículos que él leyó fue este de Proverbios 30, versículo 4. Él había crecido creyendo en el Antiguo Testamento y él dijo, pero nunca me había dado cuenta yo de este versículo. ¿Dios tiene un hijo? Y nos platicó un grupo de nosotros y nos dijo que este versículo había sido clave para él en que él también se entregara a Jesucristo. Jesucristo tuvo una existencia anterior a su venida a la tierra con Dios Padre. Veamos otro lugar en la Biblia, por favor. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este versículo es citado en el Nuevo Testamento acerca de la segunda venida de Cristo. Lo pueden encontrar eso en Mateo, capítulo 2, versículo 6. Está hablando acerca de Jesucristo y dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La vida de Jesucristo no empezó en ese pequeño pesebre en Belén. Él siempre había existido. Veamos ahora algunos versículos que hablan acerca de su nacimiento. Veamos primero Mateo capítulo 1. Veremos los versículos del 18 al 25. Mateo 1, versículos 18 a 25.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Es tan importante que nos demos cuenta de que Jesús nació de una virgen. María era su madre, pero José no era su padre. Dios era su padre. Veamos otra parte de la Biblia. Veamos Lucas capítulo 1. No puedo enfatizarles demasiado la importancia que tiene esto. Muchas personas en muchas religiones falsas atacan este nacimiento virginal, atacan la deidad de Jesús. Ellos dicen, bueno, Jesús era una figura histórica muy importante, pero no era Dios mismo. Dicen, no pudo haber nacido de una virgen. Pero la palabra de Dios dice que así fue. Pasemos entonces a Lucas 1, versículo 31 al 35. Y tenemos aquí un ángel que está hablando con María. El versículo 31 dice: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muchas veces me he tratado yo de imaginar cómo habrá sido el nacimiento de Jesús. Me trato de imaginar cómo habrá sido para Jesucristo mismo. Él siempre había existido junto a su Padre. Por toda la eternidad habían sido uno. Y yo me lo imagino de la siguiente manera. Estando en el trono de Dios, con todos los ángeles puestos en atención, Dios Padre y Jesucristo, el Hijo de Dios, están teniendo una conversación. Están hablando en un tono muy, muy bajo que los mismos ángeles no pueden escuchar. Pero ellos sienten que algo está a punto de suceder. Ellos no saben qué es lo que va a pasar, pero nunca han visto al Padre y al Hijo actuando de esta manera. Y entonces yo me imagino que esto sucede. Mientras el Padre y el Hijo están teniendo esta conversación allá en el cielo, acá en la tierra tenemos al ángel Gabriel teniendo una conversación con María. Y le está diciendo a María: tú vas a dar luz al Hijo de Dios. Me imagino a Jesucristo levantándose lentamente y alejándose del Padre. Y en mi imaginación yo veo un pasillo muy largo, con unas puertas muy, muy grandes allá al fondo. Y es para salir ya del trono ante Dios. Y al ir caminando Jesucristo lentamente por ese pasillo, los ángeles están en atención, pero viéndose los unos a los otros. No entienden qué está a punto de suceder. Me imagino a Jesucristo que ya va llegando a las puertas y antes de abrirlas, voltea hacia atrás a ver al Padre.
Y mientras tanto, acá en la tierra, María acaba de decir al ángel, pues que sea hecho como dice tu palabra. Recibiré yo a este pequeño del Espíritu Santo. Y de pronto desaparece Jesucristo. Y en un solo instante es concebido ahora sí en la matriz de María. Dios ahora sí ya ha tomado piel humana. El Hijo de Dios ha sido concebido ya en el vientre de una mujer virgen. Jesucristo no fue solamente un hombre bueno, no fue solamente un profeta, no era nada más una persona muy carismática y un líder que murió de una manera para la humanidad. Él es, será, siempre será el Hijo de Dios para siempre. Pasemos ahora a San Juan, capítulo 1. Vamos a ver en San Juan, en el capítulo 1, leeremos el versículo 1 y 2 y luego el versículo 14. Entonces repito, estamos leyendo de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2 y luego el 14. En el principio era el verbo, o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 14 ahora. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra, el verbo, era Dios. Y la palabra se convirtió carne y vivió entre nosotros. Dios tomó un cuerpo de carne y hueso y vivió entre los hombres. Pasemos ahora al capítulo 8 también de San Juan. San Juan, capítulo 8, veamos los versículos 57 y 58. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa frase que utilizó Jesucristo, yo soy, es la misma frase que utilizó Dios mismo en el Antiguo Testamento, hablando de sí mismo. Cuando Dios mandó a Moisés a liberar al pueblo de Israel, Moisés le preguntó a Dios, ¿quién les voy a decir que me ha mandado? Si la gente me pregunta cómo te llamas, ¿cómo les voy a decir? Y Dios le dijo, yo soy quien yo soy. Diles que el yo soy te ha mandado. El mismo Dios que liberó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el mismo Dios que le habló milagrosamente de un arbusto a Moisés, es el mismo que dice Jesucristo que Él es. Jesucristo dijo, yo soy. Siempre ha existido. ¿Qué tan importante será creer en la deidad de Jesús? Veamos en este mismo capítulo, en el capítulo 8, el versículo 23. En San Juan capítulo 8, versículo 23 dice lo siguiente. Y Él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La frase en este versículo 24 del yo soy es la misma que aparece más adelante, que leímos hace un momento. Jesucristo dijo, si ustedes no creen que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Si ustedes no creen que yo vengo de arriba, si ustedes no creen que yo soy más que simplemente un hombre, moriréis en vuestros pecados. Esta es la base, es el centro de nuestra creencia cristiana. Jesucristo no era simplemente un hombre ordinario, aunque haya tenido muy nobles intenciones. Es el Hijo de Dios. Una vez en un parque platiqué con un hombre acerca de Jesucristo. Y yo le estaba platicando, compartiendo lo que Jesucristo había hecho en mi vida. Y él me contestó, yo sí creo en Jesucristo. Mi religión cree en Jesús. Y eso me sorprendió. Yo sabía que él no era cristiano. Él me dijo, yo creo que Cristo es un profeta. Él dijo, en mi religión, nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús. Le dije, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Dijo, bueno, no, eso no creemos.
Ese hombre no era salvo. Todavía estaba muerto en sus pecados. No es suficiente el admirar a Jesús. No es bastante el amar mucho sus enseñanzas. No es suficiente que nosotros pongamos como un patrón su vida. Tenemos que recibir una revelación de que Él es el Hijo de Dios. Un simple hombre no podría redimirnos a nosotros. Solamente el Hijo de Dios podría hacer eso. Antes de que yo fuera salvo, yo oí muchas cosas acerca de Jesús, pero yo no sabía que en realidad era el Hijo de Dios. A mí no se me había explicado estas buenas nuevas. Y yo creía muchas cosas locas acerca de Él. Y no era yo salvo. Pero yo quería conocer a Dios, pero nunca había oído la verdad. ¿Por qué tuvo que venir Jesús? ¿Por qué tuvo Él que entrar en una carne humana? ¿Por qué tuvo que nacer como humano? Porque el hombre se había separado de Dios y estaba en un estado pecaminoso. Y como humanos, éramos incapaces de redimirnos a nosotros mismos. Las religiones del mundo tratan de llegar a Dios, de alcanzarlo. Algunos de ellos tratan de llegar a Dios a través de buenas obras, acerca de dar muchas oraciones y cantos. Pero el cristianismo es Dios bajando su mano para alcanzar a los hombres. Dios se identifica con la humanidad. Pasemos a Génesis en la Biblia, el capítulo 1. Y vamos a ver en los versículos 16 y 17. Aquí encontramos cómo nos habla acerca de la creación del mundo y cómo hizo Dios al hombre. En realidad, primero vamos a ver Génesis 1, 26 y 27. Entonces, Génesis 1, 26 para empezar. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios hizo al hombre y a la mujer en su semejanza. Así que Dios nos creó para que fuéramos santos. Dios es santo. Y Dios nos creó a nosotros dándonos una libertad. El hombre también tiene conciencia. Y Dios le dio el dominio de toda la tierra a los hombres. Ahora pasemos a Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Dios le está hablando aquí a Adán, el hombre que él había creado. Génesis 2, 16. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza y le ha dado la libertad para ser rey de todo lo demás que ha creado. Pero solamente le ha dado una restricción. No comas del árbol que enseña el bien y el mal. Si haces eso, morirás. Pasemos al capítulo 3 de Génesis, versículo 1. Vamos a leer Génesis capítulo 3 del versículo 1 al versículo 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios les había dicho que si comían de ese árbol, morirían. Y el diablo vino a través de la forma de una serpiente y le mintió a Eva. Le dijo, tú no vas a morir, tú serás como Dios. Tú sabrás la diferencia entre el bien y el mal. Y Adán estaba ahí parado junto a su esposa Eva. Él no fue engañado. Él decidió por sus propios, fue una decisión propia desobedecer a Dios. Adán y Eva querían ser como Dios. Ellos estaban diciendo a sí mismos, nosotros queremos decidir y saber entre la diferencia del bien y el mal. Nosotros queremos decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. No queremos que tú, Dios, nos digas lo que está bien y lo que está mal. No queremos que tú nos dictes lo bueno y lo malo. Nosotros queremos ser como tú, Dios. Queremos nosotros hacer nuestras propias decisiones. O sea, básicamente estaban diciendo, ya no queremos estar bajo tu autoridad. Nosotros queremos ser nuestra propia autoridad. Y murieron. Hablando de una manera nada más natural, unas circunstancias naturales, a veces los padres y los hijos no se llevan muy bien. Algunas veces hay un poco de tensión, de pelea en el hogar. El padre tiene sus reglas y es su casa. Y el hijo dice, bueno, pero yo quiero tomar mis propias decisiones. Yo no quiero seguir ya tus reglas. Yo quiero decidir lo que está bien y lo que está mal. Tú no me puedes decir a mí lo que tengo que hacer. Yo voy a decidir lo que está bien y lo que es malo. No tengo que escucharte. Puede romper el corazón del padre eso, porque él sí sabe lo que es mejor. Pero el hijo no quiere escuchar y se rebela ante su padre. Pero el padre quiere tanto a su hijo, pero aunque lo quiera muchísimo, a lo mejor está forzado a decirle, ¿sabes qué? Sal de la casa. Porque ese hijo ya no quiere permanecer bajo la autoridad del padre. Esto es lo que sucedió con Adán y Eva. La Biblia dice que Dios tuvo que sacarlos del jardín del Edén. Les dijo, salgan de esta casa que yo he creado para ustedes. No quisieron permanecer bajo la autoridad de Dios. Dios le había dicho a Adán, el día que tú comas de este fruto, ciertamente morirás. Pero luego leemos en la historia que sí comieron del fruto y no vemos que hayan muerto. Y yo le había comentado en una ocasión a Dios, bueno Dios, pero tú habías dicho antes que el día en que tú comas de esto, ciertamente morirás. Y no murieron. Vivieron muchos años después de eso. Pero Dios dice, sí murieron. Murieron espiritualmente. Hubo una desunión entre ellos y Dios. Eso es lo que significa morir espiritualmente. Es ya no estar conectado a la presencia de Dios. Ya no estar conectado a la vida de Dios. Dios pierde a su familia. Adán y Eva decidieron rebelarse en contra de Dios su Padre y se separaron de Él. Veamos ahora en el Nuevo Testamento, en Lucas, en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia dice que el pecado entró al mundo a través de un hombre. Ese hombre era Adán. Acabamos de leer la historia en Génesis. Pero no solo afectó a esa familia, Adán y Eva. Dice la Biblia que esa muerte afectó a toda la humanidad. Adán y Eva eran el principio de la raza humana y afectó a todos los que descendían de ellos. Y por haberse rebelado, la raza humana se ha desconectado de Dios y ha afectado a todas las personas, de todos los países, de todas las razas mismas. El hombre está separado de Dios. Veamos Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23.
Dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así de que incluye a todos. Todos han pecado. Ninguno llega a la gloria de Dios. No hay ningún hombre, no hay ninguna mujer que no esté separado de Dios. Y ningún hombre puede redimirse a sí mismo. Todo el mundo es culpable ante Dios. Todo el mundo necesita un Salvador. Veamos el versículo 19. Capítulo 3 de Romanos, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que tenemos a Dios separado de su familia. Usted fue creado para tener una relación íntima con Dios. Usted fue creado para estar en la familia de Dios. Pero ahora es como si Dios estuviera fuera viendo hacia adentro. Hay un gran golfo entre Dios y el hombre. Pero Dios va a hacer algo para volver a atraer al hombre a Él. Veamos Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hoy en día todas las personas en el mundo o están en Adán o están en Cristo. No hay ningún lugar intermedio. Los que están en Adán están separados espiritualmente de Dios. Y los que están en Cristo se han vuelto a reunir con Dios. La Biblia le llama ser salvo. La Biblia le llama nacer de nuevo. Veamos ahora en 2 de Corintios. Veremos en el capítulo 5 que Jesucristo mismo dio su vida como sacrificio. Él murió por los pecados del mundo. La cosa que había separado al hombre de Dios, la muerte de Jesucristo lo separó, lo removió. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestros pecados los echó Dios sobre Jesucristo. Al estar colgado ahí de la cruz y al morir, el juicio que debió haber caído sobre usted, cayó sobre Jesucristo. Él fue su sustituto. Él tomó sus pecados y lo hizo por su propia voluntad. Luego Jesucristo lo levantó de entre los muertos, y que todas las personas que deseen poner su fe ahora en Él, esas personas pueden tener una relación con Dios. Dios estaba en Cristo y por medio de Él pudo reconciliar al mundo para llegar con Él mismo. Esas son las buenas nuevas. Dios no está enojado con nadie. Algunas personas predican estas nuevas como si Dios estuviera muy enojado con ellos. Pero nosotros le traemos las buenas noticias. Dios lo amó a usted tanto que permitió que Jesucristo muriera en su lugar para que usted pudiera ser miembro de su familia. Antes éramos esclavos al pecado, y un esclavo no puede liberar a otro esclavo. Tenía que haber alguien que fuera totalmente libre para que pudiera darnos a nosotros libertad. Quiero platicarles una historia verídica.
Había un hombre llamado Spartacus dentro de los romanos. Era unos 100 años antes de que naciera Jesucristo. Roma era el país más poderoso de ese tiempo, de todo el mundo, y ellos tenían muchísimos esclavos en Roma. Y a veces tomaban algunos de estos esclavos y los forzaban a que en una arena se pelearan entre ellos. Les llamaban gladiadores. Y cuando esos gladiadores peleaban, solamente uno permanecía vivo. Los oficiales romanos y los del gobierno se sentaban y veían la pelea. Y estaban felices gritando mientras un esclavo mataba a otro esclavo. Y este esclavo que se llamaba Spartacus dijo, esto no está bien. Nosotros tenemos también el derecho de ser libres. Así de que este señor empezó una rebelión y 1000 gladiadores lo siguieron. Todos eran esclavos, tratando de encontrar su libertad. Subieron a los cerros y pelearon por más de un año contra el ejército romano. Por fin los capturaron a todos y se los llevaron a todos, incluyendo a su líder, y los pusieron por un camino y los crucificaron a todos. Y los dejaron crucificados para morir. Spartacus era un esclavo que estaba tratando de liberar a otros esclavos. Él no entendió que en realidad la esclavitud la llevamos en el corazón. Y el hecho que él estaba haciendo no iba a quitar el pecado que nos tiene a todos esclavizados. Tenía que venir una persona que era totalmente libre para que pudiera liberarnos a nosotros del pecado. Jesucristo murió en la cruz para liberarnos a nosotros de esa esclavitud del pecado, para que nosotros podamos estar dentro de la familia de Dios. Al estar Él colgado ahí en la cruz, en los ojos de Dios, Él lo estaba viendo a usted. Jesucristo tomaba su lugar. Murió para darle a usted una relación con Dios. Y no hay ninguna otra manera en que usted pueda tener esa relación con Dios. Solamente poniendo su fe en Cristo. Hay muchas personas que han hecho cosas muy nobles, como es aquel esclavo que trató de salvar a sus otros amigos esclavos. Pero eso nunca resolvería el problema del pecado. Tenía que venir el Hijo de Dios, dando su vida por usted, para que usted tuviera una relación directa con Dios. Llame usted a Jesucristo hoy mismo. Clame a Dios y usted podrá tener esa relación. Dios le bendiga.